acaba de terminar, o estamos todavía en los últimos ratos de un día muy especial, no solo para Hasidim. Perdón, me queda 10% de batería. Voy a escuchar lo que Ok, se pueda. aprovecha hace ratito, traes que duya ahí al recorrido. Hoy fue un día muy especial, no solo para Hasidim de Chabad, sino para cualquier Yehudi. Sabemos que el Rebbe de Lubavitch ¿no? Es el tzadik que se ocupó de cada Yehudi, no importa quién es, a qué comunidad pertenece, qué nivel de conocimiento o de observancia de mitzvot. El Rebbe a cada Yehudi lo sentía propio. Recuerdo, por ejemplo, en una ocasión vino un Rebbe de otra línea hasídica a visitar al Rebbe de Lubavitch. Y empezaron a hablar y surgió el tema de que es importante que las chicas también estudien Hasidut. Entonces, el Rebbe de, creo que era Belz, me parece, el Rebbe de Belz dijo, porque nuestras chicas, ¿no? Y repetía como el tema este de nuestras chicas. Y el Rebbe decía, las chicas judías. Y el otro Rebbe repetía, nuestras chicas. Hasta que el Rebbe interrumpió y dijo, todas las chicas judías son nuestras chicas. Generalmente un Rebbe se ocupa de su núcleo de gente, de su comunidad, pero en el caso del Rebbe, el Rebbe mandó shluchim y se interesó por el bienestar no solo espiritual, también material de cada yudí donde sea que está. Entonces el día de hoy, el día de 26 años de su partida física, el Rebbe habló siempre sobre su suegro, el Rebbe anterior, como un tzadik que a pesar de que no está presente en este mundo material, sigue estando ¿no? muy cerca y muy involucrado de todos los yudim que buscan su apoyo, su kedushá. Y hay un punto más que es muy importante recordar hoy, que el Rebbe no tuvo hijos físicos. Y tal cual la Torah nos cuenta sobre Jacob, que la Torah dice que Jacob no falleció, ¿no? Así dice los Jajamim. Entonces se preguntan, ¿cómo puede ser que no falleció? Si leímos que lo enterraron y todo el proceso que se le hizo, etcétera, lo llevaron los hijos a enterrar fuera de Egipto. Entonces los sabios contestan, Mazaró Bajaim, Af Ubajaim. Su descendencia, la descendencia de Jacob está en vida, él sigue en vida. En otras palabras, la vida del tzadik se perpetúa a través de cada uno de nosotros. Cuando yo me pongo los anteojos del Rebbe y miro al prójimo con un ojo de Abat Israel y miro la neshama que el otro tiene y le ofrezco acercarse un poquitito y le ofrezco unas velas de Shabbat o le transmito una palabra que le levante el ánimo, etcétera, ahí somos la extensión del Rebbe, lo hacemos inspirados por cómo el Rebbe vivió cada instante de su vida y de esa manera el Rebbe realmente está en todos los niveles presente y cercano a nosotros. Hace un ratito escuché, hubo hoy muchos shiurim, Fabrengens, hubo 24 horas sin interrupción desde el OEL de distintas personas, Rabanim, que hablaban y contaban anécdotas y Fabrengens sobre el legado del Rebbe. Escuché hace un ratito una historia del Rav Israel Deren, que es un sheliach en Connecticut. Y él contó que cuando él era joven, se fue con su esposa de Shlichut a esta ciudad, y a los 3 meses que llegaron, organizaron un concierto para tratar de conectarse con los yudim de la zona, un concierto de música judía. Y le dieron la venta de los tickets, de las entradas, a una empresa. Él llama el jueves o algo así, a averiguar cuánto de los 1000 lugares de este teatro se vendieron, y le dicen que apenas un par de unidades, digamos, ni siquiera se llegó a ocupar ni el 10% del salón. Y él recuerda que estaba en su departamento, del departamento de él se veía en esta zona donde él estaba, el salón, el teatro que le había alquilado, y él miraba por la ventana y estaba súper amargado y decía, ¿cómo pude en 3 meses arruinar tanto? El Rebbe me mandó acá para que yo trate de acercarme y despertar la neshama de cada yudí, ¿y cómo puedo ser tan incapaz que recién en 3 meses ya meto la pata de esta manera y genero este problema, ¿no? Que alquiló un teatro tan grande, que espero a 1000 personas y recién se vendieron un par de entradas nada más. Y ahí en ese momento él se acordó de la famosa historia hasídica con Rav Mendel Futterfass. Quizás la escucharon en algún shiur, pero la historia es que Rav Mendel estaba en Siberia detenido por ayudar a que Yudim se puedan escapar de Rusia y lo habían castigado con muchos años de prisión.
Y él estaba muy triste y muy mal en un momento y se acordó que Hasidut enseña que el pensamiento conecta. Uno sabe que las palabras conectan, las acciones conectan, pero Hasidut también dice que el pensamiento une. Seguramente nos pasó alguna vez estar pensando en alguien y de repente esa persona nos llama o piensa en nosotros, etc. Entonces, con esa idea en la cabeza, él se puso en una puntita y se preparó como un Hasid se prepara antes de entrar a Yehidut, ¿no? Haciendo como una evaluación, un Heshbon Nefesh, y se paró en este rincón y le pidió al Rebbe una brajá, que lo ayude a salir de acá, etc. Años más tarde, cuando llegó a su casa, Baruch Hashem, ¿no? Terminó su sentencia, se pudo ir de Rusia, la esposa le entrega una carta del Rebbe de ese día, cuando él en la cárcel soviética, obviamente sin ninguna manera de conectarse, dándole una brajá de que va a estar todo bien. Entonces, cuenta Rabbi Israel Deren, con esa idea de que el pensamiento conecta, yo cerré los ojos y me imaginé que estoy frente al Rebbe en el Yehidut y le dije, Rebbe, ayúdame, yo soy tu enviado acá, necesito tener éxito en esta misión. Bueno, llegó Motzai Shabbat, que era el concierto, y él se presenta así todo como preocupado en el teatro y no puede creer lo que sus ojos ven. El teatro está colmado la capacidad, colmado. Hay gente de pie, no alcanzaban las entradas, era un teatro para 1000 personas, había más de 1000 personas en las puertas queriendo entrar. Baruch Hashem, él transmitió palabras de Torah, conoció mucha gente, fue un evento súper, súper exitoso. La abuela de él estuvo presente en ese concierto y viajó enseguida después a Nueva York porque la noche siguiente, domingo a la noche, creo que era el cumpleaños de la abuela, y ella tenía un yehidut con el Rebbe, una audiencia privada con el Rebbe. Bueno, la abuela entra al yehidut y el Rebbe le pregunta, después de que ella hace sus preguntas, el Rebbe le pregunta, ¿cómo está tu nieto? ¿Cómo fue el evento ayer de noche? ¿Cuánta gente participó? ¿Quién de las autoridades importantes, Yehudim, del barrio, de la zona esta, participaron? Y ella le contó, la verdad fue un éxito rotundo, estuvo muy, muy lindo, un montón de gente estaba muy emocionada y se despertó la Neshama. Y cuando ella termina de responder, el Rebbe la mira y le dice, y pensar que Israel estaba tan preocupado el viernes y tan amargado. Él nunca escribió una carta, él nos llamó por teléfono, él solo en su lugar pensó, ¿no?, en esto que hablamos de la conexión, y el Rebbe el domingo a la noche ya la abuela le dio este comentario. Y si eso pasaba cuando el Rebbe estaba en este mundo material, con las limitaciones que implican para una Neshama tan elevada vivir en este mundo, cuanto más hoy en día que siguiendo las enseñanzas del Rebbe, estudiando su amplia y riquísima ¿no? Profundidad de la Torah que él nos dio, seguro que podemos estar realmente cerca y unidos. Y lo principal es que veamos pronto que se cumpla el sueño, la aspiración máxima del Rebbe, que era la llegada de Mashiach. Bueno, vamos a hablar un poquito de la Parsha esta semana, que es Parshat Korach. Probablemente todos conocemos la historia, vamos a tratar de tocar algunos puntos y vamos a ir entonces en el orden de cómo la Torah va relatando. Bueno, la Parsha empieza que Korach tomó, Korach tomó a 250 personas, principalmente de la tribu de Reubén, y las asoció, digamos, a su campaña contra Moshe Rabbeinu. Entonces, vamos a primero entender cuál era el motor y la fuerza de Korach. Como mujeres que somos, Shlomo HaMelech dijo un famoso pasuk, Chochmat Nashim Banta Beita. La sabiduría de la mujer construye su hogar. Y el pasuk también tiene su parte negativa, digamos, Veivelet Beyadea Tearsena. Una mala mujer destruye su hogar con sus propias manos. Y los Jajamim dicen, ¿a quién tenía en mente Shlomo o sobre quién está hablando Shlomo? Y entonces cuentan que en realidad tiene que ver justamente con nuestra parsha. Korach llega a su casa y le cuenta a la esposa que un primo de él obtuvo un lugar importante, es líder de una tribu. Y ahí la esposa empieza como se dice en castellano, a llenar la cabeza. ¿Cómo puede ser eso? Vamos a ser primo mayor, etcétera, etcétera. Y ahí es cuando Korach empieza toda esta movida que ¿no? empieza a presentarse contra Moshe.
Y él se presenta contra Moshe acompañado de estas 250 personas, entre ellos Datán y Abiram, que pronto vamos a hablar de ellos. Y él le presenta dos situaciones a Moshe. Una le presenta un tzitzit, todo hecho de tchelet. Tchelet era este color celeste especial que se usaba un pedacito del tzitzit de eso, pero el tzitzit de él era todo tchelet, y le pregunta si es kasher. Moshe responde que no, tiene que ser solo esa zona. Y después le dice, si yo tengo en mi casa muchos libros de Torah, ¿es necesario que tenga una mezuzá? Tengo la biblioteca llena de libros de Torah que dicen el Shema Israel y muchas cosas más. ¿Es necesario que tenga una mezuzá en mi puerta? Y Moshe Rabbeinu le contesta, sí, no es suficiente la mezuzá, hay que tener igualmente una mezuzá. Y el Rebbe explica algo muy lindo. ¿Por qué realmente, si mi casa está llena de libros de Torah, por qué tengo que tener una mezuzá en la puerta? ¿Qué representa la mezuzá? Y la mezuzá lo que representa es el pase, digamos, el umbral entre mi espacio privado y el espacio público. Mi espacio privado es mi casa, ¿no? Y en mi casa puede ser que yo tenga cierta conducta, ciertos valores, cierta manera de vivir los libros de Torah, o sea, las enseñanzas de la Torah. Pero hay personas que les cuesta prolongar esa identidad afuera. En mi casa soy muy cuidadoso con A, con B y con C, pero cuando salgo a la calle soy uno más. Lo disimulo un poco, lo maquillo un poco, ¿no? No llevo con tanto orgullo y con tanto cuidado mi yadut, mi judaísmo en la calle. Entonces, ¿qué nos enseña la mezuzá? La mezuzá nos enseña que tiene que haber una prolongación. Los libros de Torah que tenemos en casa no pueden quedar encapsulados en casa. La mezuzá, y justamente está inclinada la mezuzá, ¿no? Nos habla de que tenemos que en la calle acompañarnos y nuestra identidad tiene que afianzarse como Yudim y no tornarnos chiquititos porque hay un mundo que nos rodea alrededor. En la Alemania preguerra había una frase, sé un yehudí en tu casa y una persona cuando salís a la calle. O sea, viví tu judaísmo en tu hogar, pero déjalo ahí adentro y sé uno más, sé una persona común cuando salís a la calle. No necesariamente luzcas tu judaísmo con tanto orgullo, ¿no? Y la mezuzá en realidad nos dice justo a la inversa. La mezuzá nos dice, tenés una misión de ser yehudí donde sea que estás, hacelo con orgullo y llévalo con vos a todos los lugares. Entonces, la fuerza que nos da esta parsha es eso, ¿no? Donde hay situaciones en el trabajo, en la facultad, ¿no? Que a veces nos puede como hacer tambalear un poquitito. Tenemos que recordar que tenemos esa fuerza que está quizás en nuestro hogar, pero de ahí logramos llevarla después a todas las situaciones que nos toca enfrentar. Ahora, entonces, una de las mujeres que generó todo el aspecto negativo fue la esposa de Korah. Hay otra persona que la Torah menciona en la revolución esta que se llamaba On Ben Pelet. Pero después, cuando fallece el grupo de Korah, que más adelante vamos a hablar, la Torah no lo vuelve a mencionar. Y los sabios cuentan que él llegó a su casa muy contento y le dijo a la esposa que está involucrado en toda esta nueva movida. Y la esposa le dijo, ¿pero qué vas a ganar? Si Moshe es el líder o si Korah es el líder, a vos no te van a igual dar un puesto de importancia. ¿Para qué tenés que sumarte? Pero él era un hombre grande y esa era la opinión de la esposa. Y no necesariamente él iba a dejar de lado su camino. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ella prepara un vino fuerte y le dice, ok, celebremos entonces. Y le sirve un vino y otra vez, hasta que el hombre se queda dormido. Cuando viene Korah a buscarlo, porque empezaba, ¿no?, la actividad, lo necesitaban, él se acerca a la carpa y de repente ve a la esposa de On Ben Pelet en la puerta de la carpa, que se había quitado su pañuelo, peluca, lo que usaban en esa época, y se estaba peinando el cabello. Korah era un yudí, quizás se lo podemos imaginar de barba larga, que sabía mucha Torah. Él fallaba en entender que Am Israel tiene un tzadik, un nasi, un líder, que es el que une a Am Israel con Hashem. Justamente ahora Gimel Tammuz, ¿no?, que estuvimos hablando, ese es el concepto de un Rebbe. Entonces Moshe Rabbeinu Korah era una persona que quizás observaba todas las mitzvot,
pero no entendía el lugar crucial que ocupa un tzadik, un líder. Entonces, cuando él vio a esta mujer que estaba con esta actitud de falta de tzniut, una mujer casada en la puerta de la carpa, salteó la carpa y se fue a hacer sus temas. En el momento que la tierra cruje y empieza Korah y toda su gente a ser tragado por la tierra, en el momento del castigo, ¿no? Más adelante, la cama de On Ben Pelet se empieza a mover y a deslizar. Era como una especie de magneto que esta, ¿no?, situación daba. Y la esposa de On Ben Pelet hace tefilá a Kadosh Baruj Hu que por favor perdone la vida de su marido, que no se vea arrastrado por todo esto, y él se salva. Él se salva y ella le pide, anda y disculpate con Moshe Rabbeinu, y a él le da mucha vergüenza hasta que Moshe Rabbeinu viene a la puerta de la carpa y le dice que Hashem te perdone, de mi parte está todo perdonado, y así fue como le fue concedida la vida otra vez. El nombre On Ben Pelet, On significa duelo, como que él después quedó en duelo, como triste por haberse involucrado con algo negativo. Ben Pelet, Pelet también es la palabra Pele, milagro. Él era hijo de un milagro, se salvó por poquitito, digamos, de ese destino tan terrible de Korah. Pero lo que vemos en ambos casos es la fuerza de la mujer. La esposa negativa de Korah fue la que generó todo este clima adverso. Y la esposa de On fue la que lo salvó y pudo encaminar su hogar para que no sufra esta terrible tragedia. Y hablando un poquito de todo este tema, ¿no?, de quién se sumó y quién no, nos llama mucho la atención que la tribu de Reubén eran gran parte de la gente que acompañaba a Korah. Y acá se ve reflejada una Mishnah en realidad, en el Pirkei Avot, que dice, Tov la tzadik, tov lishcheno. El tzadik es bueno, y también es bueno para el vecino estar al lado de un tzadik. Y hoy la rasha, hoy lishcheno, pobre del rasha y pobre de sus vecinos también. Muchas veces nos vemos como independientes en la vida, o de alguna manera impermeables, ¿no? Yo donde esté voy a estar bien, yo sé quién soy, yo sé mis valores, etc. La realidad es que el ser humano es un ser sociable que interactúa y da y recibe de su entorno. Por eso tan importante es rodearse de un entorno que a uno lo ayude en ser un mejor yudí, tener mejor midot, porque no es yo hago la mía y punto, porque uno es parte de algo. Entonces, Reubén, la tribu de Reubén, acampaban al lado de la tribu de Korah, del grupo de Korah. Entonces, acá está la respuesta, ¿por qué es que justamente ellos fueron arrastrados? Porque eran los vecinos. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Primero, acompañarnos de personas que nos ayudan en el camino en el que queremos ir. Si, por ejemplo, una persona es fumador y quiere dejar de fumar, no es lo ideal que siga encontrándose con todos sus amigos, que la hora y media que están charlando están todos fumando sin parar, ¿no? Porque uno se ve afectado por el entorno. Lo mismo también en cosas de kedushá, de querer crecer. Si uno quiere mejorar en algo, yo no digo chas v'shalom, dejar de tener vínculo con las personas que uno tiene, pero sí desde un lugar quizás de dador, no tanto de receptor. Igual ese es un tema interesante, no lo vamos a desarrollar tanto hoy, pero el Rebbe también vio con mucha fuerza e importancia el lugar que uno tiene como dador en un grupo, como líder, ¿no? Pero bueno, para eso uno tiene que estar fuerte y en los espacios privados y personales rodearse de un entorno que uno lo acompañe y lo ayude. Volviendo a nuestra parsha, hay dos personas más que la Torá menciona en esta ocasión como personas que se sumaron a la cuestión de Korah, y son Datán y Abiram. Datán y Abiram seguramente nos suena bastante conocido el nombre de ellos, porque son personas que lamentablemente, como dicen los sabios, del principio al final erraron, se portaron mal. Donde había conflicto, estaban Datán y Abiram. ¿Vieron cuando en un aula de quién hizo lío? Siempre son los mismos dos chicos. Bueno, acá en el desierto, durante toda la travesía del desierto, Datán y Abiram constantemente estaban causando problemas. Hace poco, por ejemplo, el primer caso que conocemos es cuando Moshe le pega a un egipcio porque está más que molestando a una mujer judía. Ellos aparecen en escena y le dicen,
lo querés matar como mataste, perdón, Moshe mató al egipcio que estaba violando a una mujer yudí y al día siguiente encontró a dos yudim que uno le estaba por pegar al otro. Eran Datán y Abiram. Y ellos le dijeron a Moshe, ¿querés matarnos como mataste ayer al egipcio? Y ahí fueron y lo delataron frente a Paró. O sea que ahí ya tenemos la imagen de quiénes son. Hace poco, un par de parshiot, la parsha pasada, no la anterior, cuando cae el man, hay dos personas que no confían que Hashem les va a volver a dar y se guardan de un día para el otro, que son de vuelta, Datán y Abiram. Y acá otra vez se suman a la rebelión, nuevamente Datán y Abiram. ¿Cuál sería la actitud de Moshe que uno piensa, ¿no?, frente a estos dos personajes? Uno diría, la verdad, que ya colmaron, ¿no?, la cuota, siempre están haciendo problemas, que Moshe los ignore, que Moshe no se olvide de ellos, no miren esa dirección. Y encontramos algo muy interesante. Moshe va al encuentro de ellos, los va a buscar para tratar de convencerlos que no se sumen a la rebelión de Korah y no se involucren en esta historia. Y ellos, despectivamente, lo desprecian a Moshe, ¿no?, por usar un cierto término. Y leí algo muy lindo hoy, en el día de hoy de Gimel Tammuz, que habla de cuál fue el motor de Moshe Rabbeinu en este momento para ir a buscar a estas dos personas. Hay un concepto que se utiliza, una frase que el Rebbe nunca usaba. La frase que estoy mencionando es la frase de Kiruv Rejokim. Es muy normal escuchar en diferentes espacios que esta persona se dedica o está haciendo una capacitación para Kiruv Rejokim. Kiruv Rejokim significa acercar a aquel que está lejos. Eso genera, si usamos esta frase, una cierta distancia. Yo estoy cerca y vos estás lejos. Moshe Rabbeinu y el Rebbe también, hablando de Gimel Tammuz, no ven a ningún yudí como lejos. Cada yudí tiene un pedacito de Hashem y cada yudí merece que se le abra la puerta, y se le abre la puerta una y dos y tres veces porque tiene el potencial. Externamente se puede estar portando mal. Moshe Rabbeinu reconoce que no es para acercarme a él, y quizás si yo golpeo a su puerta, él responda de una manera diferente. Y qué mejor ejemplo que ver acá a Moshe Rabbeinu, él mismo, el gran líder, tratar de transformarlos, digamos, ¿no? Pero lo que pasa entonces al final es mando a Moshe y el voz de Aarón se eleva, digamos, o más. Y en realidad, este deseo de Korah es algo que sí podemos rescatar e imitar, ¿no? Podemos, obviamente, que hay una parte de Korah que tenemos que descartar, que es esta otra Moshe y la manera en que rescatar que es las ganas de activar, canchas de tenis del mundo, donde se disputan los partidos más importantes, tuvieron que ampliar los asientos. Cuando hablamos de cosas de Kedushá, uno no tiene que ocupar un lugar de espectador. Que el Rab haga, que el Amorá diga, que el otro se ocupe. No, Akadosh quiere que estemos todos involucrados. Y Korah expresa esa idea. Kola era Kulam Doshim, están todos con la oportunidad. ¿Por qué no nos cedes ese espacio? Después, Korah, tener un lugar activo es importante. Y es algo
No sé si está mejor. ¿Me están escuchando o se corta? Más o menos. Ok, a ver, un minuto. Un segundo. Ok. ¿Ahora se escucha mejor? ¿Ahora se escucha mejor o igual? ¿Sí? Sí, ¿Mejor? se escucha. Buenísimo. Ok, gracias, chicas. ¿Dónde estábamos? Ok, estábamos hablando entonces lo importante de que cada yudí tenga su espacio, no relegar a que el líder y el que sabe. Vamos a dar un ejemplo. Estamos rodeados de muchas personas que están en una relación de, ¿no?, de casamiento mixto, matrimonio mixto. Y dice, bueno, que el Rab hable. Yo no sé, yo no tengo experiencia en el tema. Pero a veces alguien, un par, puede llegar con un mensaje mucho más que el Rab intimida o mismo, no sé, invitar a una cena de Shabbat. Uy, a la casa del rabino, la verdad me da mucha vergüenza, no me animo. Pero bueno, mi compañera del trabajo, o de la facu, o no sé qué, llega de otra manera. Entonces, cada uno de nosotros tiene espacio y tiene lugar, y no hay que relegar, digamos, a otros, sino también ocupar este lugar que estamos mencionando. Aquí tengo acá una nota, ok. Y lo que pasó fue que Moshe Rabbeinu le dice entonces a todo este grupo de personas, después de pedir con Hashem que, ¿no?, cómo manejar la situación, y la orden que les da es que cada uno presente traiga como una pala, se llama machtá, era como una herramienta que se usaba en el Beit HaMikdash, en el Mishkan, con Ktoret, con incienso. Entonces ellos traen al día siguiente, y obviamente Hashem elige, no la de ellos, sino la de Aarón. Tierra empieza a crujir y se abre la tierra, y Moshe fue por palabra de Hashem, y la tierra se abre y Korah y todo su grupo caen en las entrañas de la tierra. Lo conocemos, lo relatamos ya, pero si uno realmente se imagina ese momento, es muy duro. Y vamos a hablar acá de dos cosas. Primero, es famosa la pregunta, ¿por qué un castigo tan duro? Nosotros en la Torá tenemos historias de situaciones muy terribles. Por ejemplo, tenemos el caso de la Torre de Babel. ¿Qué quería hacer la humanidad en ese momento? Pelear contra Hashem. Vamos a subir al cielo, al Shamaim, y vamos a pelear contra Hashem. ¿Qué castigo recibieron? No un castigo tan trágico. Idiomas no se podían comunicar, no se podían entender, pero no murió nadie. ¿Qué pasó acá? Korah se rebela contra Moshe, la tierra se abre y bebés que ni pecaron se ven afectados y fallecen. Si yo había pedido prestado una aguja de la esposa de Korah, desaparecía de mis manos porque Korah y todas sus pertenencias quedaron bajo la tierra. ¿Por qué tan grave? ¿Por qué un castigo tan severo? Y los sabios dicen, tiene que ver con la falta de shalom. Hay una herramienta especial que Hashem nos dice que es la unión, que es el shalom, y el shalom es una especie de escudo protector. La persona puede quizás equivocarse o puede no hacer todo bien, todo como tiene que ser, pero si hay shalom, si hay unión, eso lleva por un camino largo. Cuando hay
Perdón, se cortó un minuto. Está media flojo internet hoy. Voy a tener a mano el celular, por si pasa de vuelta entro por el celular. ¿Me escuchan? ¿Se escucha ahora, chicas? Ok, perdón, que está medio complicado. Entonces, ¿qué estábamos diciendo? Recién dijimos, se me cortó el hilo. Ok, que cuando hay falta de shalom, eso es algo muy negativo que trae cosas no buenas para Israel. Y vamos a contar dos historias al respecto. Una es, cuentan los sabios que había un hombre viejito que estaba por fallecer, y entonces él tenía 10 hijos. Y le dice a los hijos, vengan a verme y cada uno traiga una maderita. Entonces los hijos traen las maderitas y el hombre agarra las 10 maderitas juntas, trata de partirlas al medio y no lo logra. Entonces les dice, ok, ahora denme de a uno las maderitas. Se le van dando de a uno y él hace clic, 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 clic y rompe todas las maderitas. Entonces el padre le pregunta a los hijos, ¿qué creen que traté de mostrarles recién? ¿Qué mensaje les traté de dar? Y el mensaje es claro. El padre les está diciendo a los hijos, si ustedes están todos unidos, están juntos, no se los puede quebrar, nada los va a afectar. Pero si ustedes se separan y cada uno, ¿no?, está separado y alejado del otro, eso genera, Haz Shalom, esa división que a su vez genera la fragilidad que está. Hoy es un día de mucho Farbrengen, de muchas reuniones, etcétera, y a veces uno asocia el Farbrengen con el contenido, de qué se va a hablar. A veces mi marido viene más tarde del Beit Knesset, ¿no? Y yo le digo, wow, hubo un Farbrengen, ¿qué hablaron? Y a veces quizás el contenido es hermoso y a veces es más tranquilo. Hay momentos que, ¿no?, salen más inspirados y otros menos. Pero hay un concepto de Shevet Achim Gam Yachat. Hermanos estar sentados juntos. Cuando la familia se reúne, no siempre es de qué hablamos. Quizás no debatimos política o economía o cosas, no sé, impresionantes. Pero esta sensación de estar juntos los hermanos es algo muy especial. Y lo mismo dentro de nosotros, en Am Israel, entre Yudim, es importante generar espacios donde nos vinculamos los unos con los otros. La segunda historia que les quería contar es que en Israel hay un barrio llamado Kfar Chabad, que es un lugar donde viven Hasidim de Chabad, y cuando se fundó, no sé, justo hace 50, 60 años, es verdad que los pobladores, la gente que llegó, era más bien gente joven, pero hubo una situación casi milagrosa o realmente milagrosa, que durante un par de años no se tuvo que utilizar el Beit HaChaim, el cementerio. No falleció nadie en este lugar. Entonces era como algo que la gente estaba, ¿no?, asombrada, como wow, qué especial. En una ocasión, dos personas se pelearon en el Beit Knesset. Y la pelea subió de tono y realmente se tornó algo feo, algo desagradable. Pasaron pocas semanas y lamentablemente falleció alguien de la Keilah y se tuvo que usar el cementerio. Cuando le escribieron una carta al Rebbe contando de esta pérdida de esta persona, el Rebbe dejó saber que tiene que ver con el evento que pasó hace un tiempo atrás, donde hubo esta pelea fea en el Beit Knesset. Es que mientras había esta unión especial, esto generaba la protección que estamos hablando, ¿no? Sim Shalom, decimos en la tefilá y decimos al final, ¿no?, la brajá de Shalom, porque el Shalom es lo que contiene todas las bendiciones de Am Israel. Cuando hay falta de unión, ahí es cuando Haz de Shalom se generan esas fisuras que abren lugar a que algo no bueno pueda pasar. Lo que nos enseña esto es que generalmente la falta de unión empieza con algo muy chiquitito y puntual. Podemos compararlo con una goterita, ¿no? De repente te llama el vecino que se le está inundando el comedor, el techo se está cayendo a pedazos, llueve como... No empezó así. Empezó de una gotita de agua que no la atendimos y se fue ampliando el agujerito hasta que se hace todo ese desastre. Y lo mismo pasa en las relaciones, ¿no?, interpersonales, que si a veces si tenemos la fortaleza, la grandeza como Moshe Rabbeinu, ¿no?, que se dirigió, imagínense, con todo el historial de Datán y Abiram, todo lo malo que le habían hecho. Moshe fue a ver si podía como generar unión de vuelta. Cuanto más nosotros, que nos pasan quizás situaciones más pequeñas, tenemos que tener esa grandeza, no convencernos de que no es digno para nosotros, o el otro debería primero. Hashem está del lado de aquel que tiene ese bitul, esa anulación, y dice, te veo que estás molesto, te pasa algo conmigo,
que a veces uno puede decir que empiece él, si yo no tengo nada contra él o contra ella, ¿por qué ella no me viene a decir que le molesta? Yo tengo que ir a preguntar, ok, no pasa nada, uno puede ser alumno de Aarón, que uno busca la paz, buscar es activamente, generar situaciones donde uno pueda realmente evitar cualquier machloket. Y otro tema que quiero mencionar con relación a este momento que se abrió la tierra, entonces por un lado tenemos cuán grave es el machloket, que vemos acá que bebitos que no habían ni pecado perdieron la vida, y todo eso por causa de las discusiones que se generan a veces de la nada. Entonces que haya shalom y que no sepamos más de peleas ni de distanciamiento dentro de nuestro pueblo. Pero también podemos aprender de la historia de Korach sobre la fuerza increíble de la Teshuvah. La Torah nos cuenta que los hijos de Korach se sumaron al papá en la rebelión. Pero en el momento que estaban bajo tierra, en el momento que cayeron ya adentro del pozo, que uno podría decir ya está, ya no hay vuelta atrás, en ese momento yo siempre supe que dijeron Moshe emet ve Torato emet. Moshe es verdad y la Torah de Moshe es verdad. Ya lo dijeron con el agua, ¿no? Llegándoles al cuello, bajo tierra, en el momento que ya la tierra los estaba por tragar. Pero esta semana leí en algún lado que no es que dijeron, sino que pensaron. No importa cuál de las dos versiones, pero estando en ese momento, en el último instante, dijeron o pensaron que Moshe es verdad, y ahí Hashem los rescató de este pozo, de este lugar. Esto nos enseña un concepto muy importante con respecto a Teshuvah. A veces uno siente, ya está, ya metí la pata, ya tropecé, no fue ni una sola vez, fue más veces, fue algo grave, ya está, ya soy un caso perdido en este área en particular. Los hijos de Korach nos enseñan que estaban bajo tierra, estaban ya después del último instante, hicieron Teshuvah y en ese momento se revertió totalmente el escenario. Y si nosotros decimos Teilim y prestamos atención, por ejemplo, en el capítulo 87 de Teilim, es un Teilim que menciona Livnei Korach Mizmor Shir, que son las canciones de los descendientes de Korach. Mizmor Shir cantaban cánticos en el Beit HaMikdash y es parte del Teilim. Pero hay una explicación muy linda. ¿Qué significa Mizmor y qué significa Shir? Mizmor es la música que uno hace sonar con instrumentos musicales. Eso es Mizmor. Y Shir es la canción que uno entona con la boca. ¿Qué nos enseña? Que cuando uno hace Teshuvah, uno, por un lado, es la canción de la boca de uno, significa uno mismo. Uno puede lograr una transformación en uno. Es un cambio radical. Y todos conocemos a alguien que hizo Teshuvah y realmente uno se saca el sombrero, uno queda como tan impactado de ver el cambio que la persona hace en su vida, ¿no? Es un cambio que a veces es increíble ver la distancia en la que la persona estaba y el lugar al que pudo llegar. Pero hay algo más. Mizmor, dijimos los instrumentos musicales, no solo uno cambia y tiene una elevación, todos los objetos de la vida de uno. El instrumento es lo que uno usa para hacer música, significa todo lo que uno usa a su alrededor, también se ve elevado, porque mi cocina ahora es una cocina kasher, porque mi biblioteca ahora tiene libros de Torah, porque el dinero que gano lo invierto no solo en mis necesidades egocéntricas, sino pienso en el prójimo, porque mi puerta tiene una mezuzá, y eso es Livnei Korach Mizmor Shir. Livnei Korach representa la Teshuvah, Mizmor, la Teshuvah hace que todo alrededor de uno se vea elevado, impactado, iluminado, y Shir, ni que hablar, que la persona en sí tiene una fuerza especial, tiene un crecimiento espiritual especial. Lo que sucede después es que Hashem le ordena a Moshe, muy interesante, que estas chapas, eran como unas palas de cobre, donde prepararon el incienso y Hashem eligió el correcto, no se descarten, uno podría decir contaminado, lo usó Korach con su gente para la pelea, a la basura. No, Hashem le dice a Korach que las agarre y las use para enchapar el mizbeach de cobre, que las coloque sobre el mizbeach y sean parte del mizbeach. En simples palabras es como una advertencia, ¿no? Que recordemos esto negativo que pasó y que no vuelva a pasar. Pero también hay un concepto más, es la capacidad de ver el potencial que tiene algo.
Es verdad que fue usado negativamente, pero no hay nada en el mundo que no tenga un potencial positivo. Mismo algo mineral, mismo un pedazo de cobre, ¿no? Que podemos decir, listo, a la basura porque se usó negativamente. Hashem le ordena a Moshe que lo pongan en Mizbeach, o sea, descubrí el punto positivo, productivo que tiene eso y usarlo correctamente y puede ser parte del Mizbeach. Entonces lo mismo se aplica, si se aplica esto a un objeto y a un mineral, cuanto más a las personas. A veces podemos como levantar los brazos. Esta persona no aporta nada, no tiene nada, no le veo nada. Primero, ¿quiénes somos? ¿No? Para etiquetar de esa manera. El Mizbeach nos enseña Ein lecha Adam shein lo sha'a, vein lecha davar shein lo makom. No hay nada en el mundo que lleva, no hay ninguna persona que no tenga dar. Se tildó, Jani. Perdón, otra vez. Cuando surgió años atrás el tema de los satélites, de la tecnología, yo me acuerdo que yo era chica y el Rebbe se organizó en 770, en el templo del Rebbe, una transmisión en vivo, no había Zoom, pero había otras herramientas más primitivas, en Hanukkah era, que había televisores, ¿no?, delante del Rebbe, y en una pantalla se veía Israel, en otra París, en otra Rusia, en otra una Argentina, y era todo el mundo de alguna manera unido encendiendo la menorá. Y quizás uno puede decir, no, esto no es apropiado, no pertenece al mundo de Kedushá. Pero vemos, y el Rebbe nos enseñó, como todo, si uno lo usa apropiadamente, se puede usar para el servicio de Hashem. Y este es el mensaje entonces de Hashem, con estos pedazos de cobre, digamos, que se suman al Mizbeach, representa eso. No tenemos que descartar, sino tenemos que encontrar el potencial que tienen los objetos que Hashem nos da a nuestro alrededor y aprender a usarlos positivamente como Hashem desea de nosotros. Quiero terminar con una cosita más o dos. Después de esto, al día siguiente siguió habiendo todavía como ruido en el pueblo y comenzó una epidemia. Y Hashem le ordena, Moshe le pide a Aarón que coloque Ktoret, incienso, y eso detiene la epidemia. Nosotros estamos ahora en época de pandemia y obviamente que tenemos que cuidarnos y cuidar todas las indicaciones en el área de salud, pero no tenemos con las situaciones que llegan a nuestra puerta, también nos tienen que hacer pensar con respecto a nuestra salud espiritual. La salud corporal y la espiritual son dos monedas, dos caras de la misma moneda. Entonces, sin obviamente aflojar en todos los cuidados materiales que tenemos que tener, tenemos que también recordar que es un momento para reforzar nuestro Irat Shamayim, nuestro estudio de Torah, nuestro tefilá, para lograr que finalmente Hashem quite este momento de oscuridad de nuestro camino. Al final de la Parshá, la Torah menciona los regalos que se le da al Cohen, son 24 regalos, y los sabios dicen, esto se compara con un documento que hubo dudas. Perdón, chicas, la desprolijidad, que va y viene el sonido. Bueno, una vez que se comprueba, ya cobra más fuerza, ¿no? Nadie quiere que haya dudas sobre un documento, pero una vez que hay dudas, después, si viene el sello y dice, este documento es auténtico, salimos ganando a la larga. Lo mismo pasa con la que una Korach viene y se queja y argumenta que fue idea de Moshe. Hashem certifica que fue de él, con todos estos milagros y toda la situación esta que pasó. Y para terminar de cobrar fuerza, Hashem le ordena al pueblo de Israel que entregue a los Kohanim 24 diferentes regalos, muy famoso el de Bikurim, después había uno que era Trumá, que era un porcentaje de todo lo que uno cosechaba, después está el Bejor, el primogénito, los animales mayores, digamos, primogénitos, y así hay otros regalos más.
Pero todo eso era para honrar y recalcar el lugar especial que el Cohen ocupa. Bueno, quiero terminar esta reunión de hoy volviendo al tema inicial que hablamos, que es el tema de Gimel Tammuz. El Rebbe, como es conocida la frase, que el Rebbe no tenía seguidores, sino que el Rebbe generaba líderes, y que es importante que cada una y una de nosotras se vea a sí misma como un líder. Si uno sabe Aleph, el Rebbe decía, tenés que salir y buscar a quién podés enseñarle ese Aleph. Y quiero finalizar con una historia que escuché ayer también de la protagonista, una mujer que vive en Nueva York, se llama Enya Lane, y ella contó que ella tenía 12 años, vivía en Cleveland, Ohio. Sus padres eran shluchim allá, y era gente muy, muy simple, no tenía plata la mamá, pero durante todo el año, con mucho esfuerzo, juntaba $18, que era lo que costaba el micro de Cleveland hasta Nueva York, para que uno de sus hijos, cada vez otro, tenga la oportunidad de viajar al Rebbe. Entonces ella tenía 12 años y le tocaba, por fin le llegó el turno de viajar al Rebbe, estaba muy contenta. Fue a la escuela, y cuando el micro la viene a buscar, era 1 hora y media de viaje de la escuela a su casa, porque era la única yendo para subirse al micro toda contenta, y se cae y se lastima muy feo la rodilla. Pero ella hizo una cuenta a sus 12 años, que se iba al baño y se lavaba y se limpiaba la herida, no llegaba al micro, y por ende la mamá no tenía auto para venir a buscarla, perdía esa oportunidad de viajar al Rebbe. Entonces, con la pierna toda así, pobre, lastimada, se sube al micro, llega a la casa, la mamá se preocupa mucho, pero ella insistió tanto que finalmente viaja a Nueva York. Cuando llega a Nueva York, vivió 2 semanas como de un mundo especial. El mes de Tishrei era único. Ayer acá en mi casa hicimos un Fabrengen con mis hijos y mi marido, y yo no tuve la oportunidad de vivir en Crown Heights desde chiquita, sino tuve el gran zhut de estar 2 años, que fueron muy valiosos. Entonces compartí con mis chicos algunos momentos, y mi marido estaba a la mesa, y él sí, creció toda su vida en la cuadra de 770. Entonces yo le pregunté, ¿qué momento es para vos el más especial de tu vivencia en 770? Y me impactó lo que me dijo. Me dijo, todos los días al lado del Rebbe eran especiales. El Rebbe era una máquina de generar situaciones de Kedushá. Rosh Hashanah, Yom Kippur, Sukkot, cualquier día de la semana, siempre había algo que era motivador, que era ir para adelante, que era prender la Neshama, ¿no? Pero bueno, esta señora describía que con sus 12 años vivió 2 semanas que eran... Y después ella entró a un yehidut, a una audiencia privada, y el Rebbe le dijo, escuché que te lastimaste la pierna. ¿Cuál es tu pierna que te lastimaste? Y ella dijo que estaba tan eufórica de su visita al Rebbe y todo, que ya ni se acordaba, a pesar de que tenía la herida, todavía no se acordaba qué pierna era la que se había lastimado. Pero lo que quiero contar es que no me acuerdo si en esta ocasión o en otra ocasión, ella entró con su mamá a una audiencia privada, a un yehidut. La mamá es una señora así de mucho carácter, rusa, y era shluchá, como les dije. Entonces la mamá le dio las indicaciones, le dijo, cuando entras al Rebbe, no le dirigimos la palabra, el Rebbe te habla a vos, y vos respondés lo que el Rebbe te dice. Y cuando terminás de hablar, yo te voy a hacer una señal, así, por debajo de la mesa. El Rebbe estaba adelante en el escritorio, uno estaba al otro lado. Yo te voy a hacer un gesto así, vos salís de la pieza, porque yo voy a querer plantear mis temas al Rebbe. Bueno, ella entró y estaba así como muy conmovida, era muy especial entrar a un yehidut, y yo tuve la oportunidad de entrar a mis 6 años, y justo con mi hermana esta semana, que tenía en ese momento 5 años, hablaba de nuestros recuerdos, y las dos nos acordamos exactamente de lo mismo, de en inglés hay una palabra, el como no era un miedo, pero era como un respeto, no sé, previo a entrar al yehidut. Mi papá nos dijo que cuando uno entra al yehidut, el Rebbe no te mira a la cara, el Rebbe mira a la neshama, y a pesar de que éramos muy chiquititas, nos despertamos a las 3 de la mañana, porque el Rebbe durante todo el día tenía su seder y recibía yehidut toda la noche, y las dos nos acordamos de estar en esa piecita chiquitita antes de la pieza del Rebbe, y como, ¿no? Cada una en su mundo, y como esa sensación de, wow, vamos a entrar a la pieza del Rebbe. Pero bueno, yo no me acuerdo la segunda parte, mi hermana es mi ayuda a memoria, ella se acuerda de cuando salimos, que mi papá nos agarró, estábamos las dos agarradas de la mano, y nos hacía como volar en el aire, como un baile de alegría de haber tenido la oportunidad
de haber estado unos instantes, porque eran minutitos, en la presencia del Rebbe. Pero volviendo a esta chica, porque me gusta el mensaje, es una historia simple, pero tiene un mensaje muy lindo, el Rebbe le empezó a preguntar de su escuela, de qué estudió, un par de preguntas con respecto al material que estaba estudiando de la Torá. Y ella era una buena alumna, dijo, muy contenta, respondí todo, menos mal que escuché a mi morá, y no, estaba yo contenta que supe responder. Y ahí mi mamá me hizo el gesto acordado, y yo salí de la habitación. Mi mamá se quedó unos minutos más hablando de las preguntas que ella tenía para hacer. Mi mamá sale de la pieza del Rebbe, cuando uno salía de la presencia del Rebbe, uno no daba la espalda por un tema de cabot, que dushá, uno va para atrás. Mi mamá sale de la pieza y me ve a mí en la puerta y me dice, rápido, rápido, entra, el Rebbe te quiere hablar. Y ella dijo, yo tenía 12 años y dije, ¿qué hice mal? El Rebbe me está llamando otra vez que yo entre, ¿en qué metí la pata? Y entonces ella entra sola a la habitación y el Rebbe le dice, me contó tu mamá que vos organizás como peulot, las nenas, Shabbat a la tarde. Mesivot Shabbat se llama, peulot. Y ella dijo, sí, o sea, ella cuenta al público que ella y su hermana, son varias mujeres de la familia, ellos vivían en una zona de inmigrantes rusos. Y muchos no mandaban a sus hijos a escuelas judías. Entonces la mamá las incentivaba a que cada una, a pesar de que eran nenas de 10, 12, 14 años, tengan un rol así activo. Y en la casa, en la cocina, ella se reunía a la nena de 8 años. Y en el comedor, la hermana de 14 juntaba al grupito de 10 años. Y así en los distintos espacios de la casa reunían a las nenas. Y para ella no era una gran cosa. Era como, sí, hacemos. Pero el Rebbe de repente la mira a los ojos y le dice, contame de las Mesivot Shabbat, qué hacen con las nenas, cómo es, cuántas nenas participan. Y dijo, y de ser de repente a mis ojos una actividad insignificante, el Rebbe me mostró qué valioso y qué importante. Entonces le conté al Rebbe que vamos a buscar a las nenas a la casa, las traemos, les contamos una historia de la Torá, decimos psukim, decimos la verajá por la comida y después las llevamos de vuelta a la casa. Y el Rebbe le dio una verajá y le dijo que especial y qué lindo lo que está haciendo. Y así es como ella salió del Yehidut. Dijo, el Rebbe agarró a una nena de 12 años y ¿no? le dio una fuerza especial para que, ¿no? tenga esta energía después de volver a generar estos espacios de transmitir a otros. Y terminó la historia contando que años más tarde a los padres de ella los honraron en la escuela Jewish Academy, no sé cómo se llama, por ser las personas que más alumnos trajeron a la escuela. Porque la mamá, les dije que era la shluja de ahí, cuando escuchaba a una familia que llegaba de Rusia, de la época de migrantes, iba al aeropuerto, agarraba al nene, lo llevaba a la escuela y la escuela decía, no, el nene no habla inglés, no tenemos cupos. La mujer decía, yo no me voy de acá hasta que este nene no encuentre un lugar en la escuela judía. Y así fue como, bueno, muchos de los alumnos eran gracias a esta pareja. Entonces, cuando honraron a los padres, ella y la hermana ya estaban casadas, ya eran mujeres grandes, viajaron a Cleveland a este evento. Cuando llegaron, se sientan ahí en el salón y de repente se acercan mujeres observantes, vestidas con tzniut, muchas con kisui rosh, con la cabeza cubierta, y las empiezan a saludar, y ellas, bueno, hace muchos años que se fueron, no conocen a nadie. Y las mujeres se empiezan a presentar y dicen, ¿no te acordás de mí? Yo iba a las Peulot en tu casa, yo tenía 8 años, yo tenía 10 años, yo tenía 12 años. Entonces uno ve con los ojos cómo, ¿no? Pequeñas acciones que uno hace para despertar la neshama del otro, no siempre inmediatamente, no siempre al día siguiente, pero con el correr del tiempo hay una promesa del Alter Rebbe, del primer Rebbe de Chabad, que nunca va a caer en saco roto lo que uno hace por el judaísmo de otra persona. Que a veces frustra, uno invita para Shabbat, o uno le da una vela, o uno le dice una palabra y parece que ni le entró. No existe eso, ¿no? Y mismo una nena de 12 años, y nosotras que somos un poquito más grandes tenemos, y más que seguro tenemos esta capacidad de con la fuerza que el Rebbe nos da, de despertar Neshamot y generar solo movimientos lindos y de despertar a nuestro alrededor. Bueno, lindo compartir, chicas. Ahora en media hora, creo que es, o a las 9, no recuerdo en qué momento. Estoy mal informada, vamos a mirar. Hay un espacio de Nigunim. Toda la semana generamos lindos momentos especiales. Y es a las 21. Ok, perfecto. Así que no, stay tuned. Pueden traer la cena o algo rico para comer. Y quédense por acá, que está Jaya. Jaya, ¿estás? A ver.
Yo no puedo cantar, chicas, porque se van a escapar si yo canto. Tengo 2 cuñadas que cantan re lindo y ahora nos reíamos porque por Gimel Tammuz las llamaron de todos lados, de Rusia, de Chile, de Brasil, de Argentina, y están cada ratito sentadas en el piano cantando Nigunim para acompañar distintos Fabrengels. Así que cada uno aporta lo que puede, ¿no? Vamos acá, a ver, Jaya. Acá está Jaya. ¿Alguien quiere contar algo lindo mientras que escuchó? Hola, Julie. Bienvenida, ¿cómo estás? Hola, Dayeinu. Hola, Hola, Jani. Mariana. ¿Cómo va? Hashem, todo muy bien. ¿Bien? ¿Disfrutando de este día especial? Sí. Jaya. ¿Os vos, Jaya, acá con la montanita? Ah, ok, dale. Escuché algo ayer que también quiero compartir y con esto cierro, así no las cago. Alguien dijo que justo venimos del Día del Padre, ¿no? Esta semana pasada fue el Día del Padre. Y el Día del Padre, muchas veces entre Yudim decimos que no siempre se celebra tanto, porque la frase que usamos es que todos los días en realidad es el Día del Padre. La mitzvah de Kibbutz Abaem no es una vez al año, sino que es todos los días uno debería honrar a los padres. Y escuché a alguien que dijo, es verdad que Gimel Tammuz es un día especial, es un día donde fortalecemos nuestra conexión, pero en realidad recordar que tenemos un Rebbe y que el Rebbe nos enseñó la manera de ver la vida y cómo conducirnos, etcétera, es algo que tenemos que todo el año fomentar y no solo hoy es el día de y después mañana vuelvo a mi rutina. Hoy es el día donde tomamos fuerza para que después, mañana y pasado y ¿no? todos los días que vengan, estemos con esa inyección que hoy recibimos. Así que L'chaim, que cada una en su rincón, en su lugar, podamos iluminar y que pronto podamos celebrar la llegada de Moshiach.